Ay, sí. Muy buenas tardes. Un domingo más que nos reunimos a conocer del Señor. Y les recordamos que estamos leyendo un pasaje, un libro completo, que es el libro de Marcos. Llevamos en el capítulo 11. Recuerden que partimos en mayo del año pasado. Entonces uno dice, wow, o sea, ¿cómo es posible sacar tanto acerca de un libro? Claro, el Señor lo que hace es llevarnos por medio de un libro en particular para leer todo lo que el Señor nos ha querido entregar de manera profunda y mucho más específica también. Es lo que se llama un estudio mucho más, no tan temático, sino que mucho más del texto mismo, el texto que nos va hablando. Pero sin embargo, vemos que hoy día, en el texto de la autoridad de Jesús, podemos darle un nombre igual, podemos darle igual un tema a lo que vamos a hablar hoy día. Quiero sí recapitular lo que hablamos el domingo pasado. ¿Se recuerdan que Jesús, luego de la entrada triunfal, ¿cierto?, arriba de un pollino, ese fue el domingo anterior, hace 2 domingos atrás, vuelve nuevamente a Jerusalén, y lo que hace Jesús es dar vuelta las mesas, ¿cierto?, de los cambistas? Quizás eso es lo que más queda, como Jesús dio vuelta a las mesas, ¿cierto? Lo que más queda quizás la justificación de decir, ¿sabéis que si el Señor se enojó, yo también puedo enojarme de esa forma? Y también le decía el paréntesis, usted no lo haga, porque el celo por el cual el Señor Jesús se enojó fue por el celo de Dios. Y muchas veces nuestro enojo no es por celo de Dios, sino solamente por un tema de carácter, de mal carácter nuestro. Entonces, si vamos a hablar de la autoridad de Jesús, también hablamos del celo de Jesús. ¿Qué pasó entonces? Estaban los cambistas, estaban gente haciendo negocios en nombre de la fe, en nombre de Dios. Estaban sacando provecho propio solamente para su beneficio. Y Jesús se indignó porque habían trastornado el sentido de la vida del Evangelio. Habían trastornado el mensaje, habían trastornado la religiosidad. O sea, el Señor había instituido que la gente estuviera ahí para orar a Dios. Y ese templo estaba ahí para admirar la grandeza de Dios. El templo estaba ahí para admirar que uno es dependiente de Dios, que uno no puede sin Él, y uno puede rogar ahí. Pero trastornaron todo. La religiosidad humana trastorna todo, y lo que transforma todo, lamentablemente. Entonces, vieron estas cosas, Jesús desbarata esta red, porque en realidad era una red en que estaban coludidos los sacerdotes, estaba coludido también el pueblo, también estaba coludido la gente romana. Entonces, nadie hizo nada. Y uno podría decir, que terrible los romanos lo que hicieron. Pero también puede decir que terrible los líderes religiosos lo que hicieron. Y es verdad. Pero también es responsabilidad del pueblo. Una responsabilidad de no ser capaz de denunciar el pecado. No ser capaz de denunciar que esto que están haciendo no está en la Escritura. Entonces, también es responsabilidad de ustedes como iglesia, siempre, examinar la Escritura y reconocer si lo que se está predicando es realmente el Evangelio o no. Es su responsabilidad. Entonces, cuando vemos que gente cae en trampas religiosas, en que gente predica un falso Evangelio, ¿es responsabilidad del que está enseñando? Sí. Pues también es responsabilidad del que está aprendiendo, que no es capaz de leer la Escritura para decir, ¿sabes qué? Eso no es así. Y a veces se dan cuenta, a veces conciben que hay un error, que hay un pecado pasando, que está una enseñanza falsa, pero no son capaces de decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. ¿Por qué? Por temor muchas veces, por costumbre, por comodidad. Y a veces porque el sistema es tan bueno para ellos que le acomoda. Entonces, cuando vemos que hay alguna secta o alguna iglesia que se llame iglesia y no está predicando la verdad, la pregunta es, ¿quiénes son responsables de que esa falsedad se siga predicando? Hay 2 grandes responsables. ¿Quiénes son? Los líderes religiosos. ¿Y quiénes más? La misma congregación. O sea, todos son responsables. Y aquí pasó lo mismo. O sea, Jesús estaba en desacuerdo de los que compraban y los que vendían. No solamente de los que vendían nomás, como si fueran meras víctimas. Muchas gracias. Me ayuda para que mi bronceado no sea tan... para no quedar negro, la verdad.
Entonces Jesús denunció a los que compraban y a los que vendían, tanto al que predicaba como al que escuchaba, al que estaba recibiendo esta enseñanza como al que la estaba entregando. O sea, era un sistema en que cada uno hacía su parte. Y Jesús lo que hizo fue denunciar esto. Y vemos el versículo 27, dice, volvieron entonces a Jerusalén. ¿Cómo que volvieron? ¿Se recuerdan que dijimos que hasta el capítulo 10 habían pasado 3 años? Pero del versículo 11 hasta el final de Marcos es una semana. La semana es la pasión de Cristo principalmente. Entonces, vemos que la primera vez fue la entrada triunfal de Jesús arriba de un pollino. Lo transformó todo, ¿cierto? No llegó en un caballo blanco con armamento, no, llegó en un pollino, en un burrito, ¿cierto? Eso fue el día domingo. El día lunes el Señor vuelve y se escandaliza, en realidad el celo de Dios lo consume por la casa de oración y hace lo que tenía que hacer de reprender la religiosidad humana. Y el día martes Jesús vuelve. La pregunta es, ¿ustedes creen que esto le gustó a los líderes religiosos? ¿No les gustó? ¿Ustedes creen que le gustó a los que estaban ganando el dinero? No les gustó. Estaban estafando a la gente. Estaban extorsionando a la gente. Y no les gustó. Hace poquito salió un reportaje. Yo creo que los noticiarios, vez tras vez, reviven estos reportajes porque no tienen más que decir. O bien buscan la forma de entretener a la gente. Y sale algo muy antiguo. Que está en las calles, un negocio que se llama Pepito Paga Doble. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Han apostado alguna vez ahí? No. ¿Han perdido plata alguna vez? Pepito Paga Doble, ¿qué significa eso? Que hay un señor que no está solo, siempre está acompañado por lo que se llaman los palos blancos, ¿cierto? Y tiene tres tapitas, 3 chapitas en que le dice, aquí está, aquí no está, aquí no está, aquí no está, y le dice, dígame dónde cree que está esta tapita con un símbolo, con un dibujito. Y uno dice, yo soy súper inteligente, soy rápido en la vista, a mí no va a hacerle eso, yo estoy seguro, ahí está. Ahí está. Entonces, apostemos. Le dice, ¿está ahí? ¿Seguro que está ahí? Y uno apuesta 5,000 pesos. Y el otro dice, yo apuesto 10,000. Y empiezan a apostar plata. Entonces dice, oye, qué bueno, esa bendición del Señor. Justo estaba corto de plata y yo aquí voy a ganar facilito. Y de repente dan vuelta la lámina, o sea, la tapita y no estaba Pepito. ¿Qué pasó? Pucha, perdí la plata. Y había gente coludida. Y había gente que gana al respecto. Y otro día un reportaje en que gente de Canal 13, con tío Emilio incluido, ¿cierto? Se pone al lado de este personaje y empieza a enseñar el truco. Y obviamente los que estaban al lado, ¿qué hicieron? Se enojaron. Nos jodieron el negocio. Se enojaron porque obviamente era negocio redondo, la gente caía. Y lo que decía este hombre, bueno, siempre hay gente que cae. Lo entrevistaron después al farsante. O sea, siempre hay gente que cae. Lo dijo obviamente en otras palabras, ¿cierto? Es gente que cae porque, no sé, porque piensa que son más hábiles, que pueden ser más pillos. En realidad también es responsabilidad de ellos. Es verdad. O sea, aquí dicen, nadie obliga al otro a que apueste. Y es verdad. Lo que pasa ahí es que la gente está sedienta de ganar y dice, ¿sabes qué? Yo lo hago y puedo ganar. En realidad también se podría llamar como el cuento del tío, que es otro tipo de estafa, ¿ya? Hay varias al respecto. Entonces, cuando hablamos de religiosidad humana, a veces caemos en la trampa del Pepito Paga Doble. Y responsabilidad tanto del que está extorsionando y estafando, como el que se deja seducir por esta falsa verdad, falso evangelio. Entonces vemos que Jesús lo que hizo es llegar nuevamente a Jerusalén el día martes. Ya había pasado esto. La gente estaba enfurecida, los líderes religiosos y los líderes también comerciales. O sea, nos jodió todo el negocio. ¿Qué va a hacer de nosotros? Y viene la Pascua encima. O sea, viene el periodo en que va a ser el negocio redondo, es donde vamos a triplicar o cuadruplicar nuestra inversión. O sea, para ellos estaban temblando. Estaban temblando, ¿por qué? Porque su negocio estaba siendo desbaratado.
Ustedes sabrán que en retail hay fechas muy importantes. Una fecha muy importante obviamente es Navidad. Y esas fechas venden mucho. O sea, ¿qué pasaría si dijeran por ley, como pasó en su tiempo con la pandemia, cerramos los locales comerciales? O sea, uno dice, o sea, toda la ganancia casi de un año o de un semestre está quizás en un mes en algunos negocios y rubros. Aquí pasa algo parecido. Pero además, estas personas no es que no sabían lo que estaban haciendo. Si en realidad cuando alguien estafa a otro, cuando alguien es alguien que está predicando un falso evangelio, sí está engañado, pero en lo profundo de su corazón sabe que está engañando, sabe lo que está haciendo. ¿Ustedes creen que ese hombre de Pepito Pagadoble no sabía que está haciendo algo malo? Sí sabía, solamente lo justificaba, lo justificó para decir, ¿sabes qué? En realidad lo hago porque la gente, es un trabajo que tengo, la gente tiene... La gente quiere apostar, la gente apuesta, entonces ni siquiera es culpa mía, es culpa de la gente. Lo justificó. Incluso he escuchado líderes religiosos con desfachatez decir, le predico a la gente lo que ellos quieren escuchar. Y precisamente lo que dice la Biblia. La gente se va a amontonar, maestros se van a amontonar a decir cosas que la gente quiere oír. Pero Jesús fue nuevamente y enfrentó a los sacerdotes principales, a los escribas y a los ancianos, a los gobernantes del pueblo, al Sanedrín, estaban ahí ellos, y le dijeron, fueron en comitiva, se asociaron, se buscaron, seguramente el lunes anterior habían pensado, ¿qué hacemos si aparece de nuevo? Vamos, se envalentonaron y fueron a hablar con Jesús, y le preguntan lo siguiente, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y se preguntan, ¿qué cosas? Bueno, que Jesús había, ya el día anterior, había desbaratado a esta red y había dado vuelta en las mesas, porque por el celo de la casa del Señor. Y le preguntaron otra vez, doble pregunta, ¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad y quién te dio esta autoridad? ¿Saben quiénes eran ellos? Ellos eran la autoridad. Por tanto, no entendía que por sobre ellos hubiera otra autoridad. ¿Ustedes piensan que ellos no sabían que frente de ellos estaba alguien distinto a ellos? ¿Con otra autoridad? Ellos sospechaban que su autoridad era divina. Ellos sospechaban que Jesús tenía una autoridad superior. Era el evangelio del reino predicado. Ellos lo sabían de alguna forma. Pero preguntaron, ¿con qué autoridad? Como si no supieran. ¿Y quién te dio esa autoridad? Ellos estaban esperando que Jesús dijera directamente, yo soy hijo de Dios y mi autoridad viene del Padre. Eso estaban esperando ellos. ¿Por qué Jesús no dice eso? Porque realmente Jesús es hijo de Dios y tiene autoridad comisionada por el Padre. Y no solamente el hijo de Dios, sino de Dios mismo. Ellos ignoraban la autoridad de Jesús. Pero no solamente la ignoraban de pensamiento, sino en realidad estaban ignorando, resistiendo la autoridad en sus corazones. Les pregunto algo. ¿A ustedes les gusta que le digan lo que tienen que hacer? Que alguien, entre comillas, lo pautee, le diga, ¿sabes qué? Anda por aquí. Y uno dice, no, güey, voy a ir por este lado. ¿A usted le gusta que le digan, ¿sabes qué? Estás equivocado en tal cosa. Esto no está bien en tu vida. Esto falta. O tu corazón no está derecho, no está actuando bien en integridad de corazón. ¿Es agradable muchas veces? A veces no nos gusta. Por un tema de corazón. Pero para un hijo de Dios debería ser agradable. Debería decir, hoy prefiero que me digan lo que el Señor dice, en vez de que me suben el hombro y me digan, ¿sabes qué? Sigue así nomás, súper bien, sigue con tu vida, adelante, el Señor te va a bendecir, y dar falsas promesas del Evangelio. Entonces el Señor nos dice, Él tiene la autoridad, Él es la ley, pues su ley es perfecta, su ley es buena, su ley es agradable, pero a veces pensamos que el Señor nos da la ley solamente
para coartar nuestra libertad. Pero el Señor nos da la ley para tener aún más libertad, una libertad de corazón. ¿Ustedes han vivido alguna experiencia en que han hecho lo correcto? ¿Sabes qué? A pesar de todo, voy a hacer lo correcto. A pesar de todo, voy a decir la verdad. A pesar de todo, voy a vivir en santidad. A pesar de todo, voy a hacer esto, otro. ¿Cómo se han sentido? Hay una experiencia de decir, Señor, gracias porque estoy bien contigo, Señor. Estoy viviendo en integridad. Y uno también sabe todo lo contrario cuando el Señor le dice, no hagas esto, no hagas esto otro. Y uno finalmente dice, igual lo voy a hacer. Quizás no tan explícitamente rebelde, pero finalmente, sin decirlo, igual no lo hacemos finalmente. O no vivimos conforme a su palabra. Entonces, ¿qué pasa ahí? El Señor nos está llamando a que vivamos conforme a su ley, conforme a su verdad, reconociendo que solamente en su ley habrá un deleite perfecto en nuestros corazones. Pero no queremos entender. Estas personas estaban rechazando la autoridad de Jesús. Y es extraño, porque le preguntaron, ¿con qué autoridad lo hace? Y uno dice, oye, pero si supieran quién estaba ahí, si hubiesen sabido que Jesús es el Hijo de Dios, si hubiesen sabido que Jesús es el creador de todas las cosas, si hubiesen leído, por ejemplo, un pasaje de la Escritura de Juan 1.1, hubiesen leído Colosenses, y usted dice, ¿qué dice Juan 1.1? ¿Qué dice Colosenses? Vamos a leer uno de esos. Voy a leer en esta oportunidad que es importante que nos instruyamos respecto de la deidad del Hijo de Dios, la deidad de Jesús. Vamos a leer Juan, capítulo 1. Porque ellos estaban diciendo, ¿con qué autoridad lo haces? Y no sabían quién era el que estaba ahí encarnado. Dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Es Jesús. O sea, es el Hijo de Dios. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces uno se pregunta, ¿a qué habla del principio? O sea, ¿eso quiere decir de que Jesús tuvo un inicio, así como nosotros? Y uno se pregunta esas cosas, porque uno dice, entonces Jesús fue creado. Y uno se recuerda de otro pasaje que dice que Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Entonces uno dice, entonces Jesús tiene un fin, entonces va a terminar, va a acabar. Entonces uno dice, no, entonces no va por la interpretación de principio y fin como si tuviera un comienzo y un final. Cuando dice principio y fin, alfa y omega, es que no tiene ni principio ni fin, es que es eterno, que siempre ha existido y siempre va a existir. Entonces cuando hablamos del principio, es un principio en la eternidad de Dios. Entonces en el principio, en la eternidad, estaba el Hijo de Dios con el Padre. Y además dice ahí, y el Verbo era con Dios, estaba con, o sea, una persona distinta al Padre. Y el Verbo era Dios, o sea, el Verbo además es Dios. Entonces vemos ahí que Jesús siempre ha existido. No fue un ser creado como piensan algunos. No fue un ser creado como piensan, por ejemplo, los testigos de Jehová, que dicen que Él fue el primogénito de toda la creación, o sea, que fue el primer creado. Es mentira. Vamos a leer Colosenses ahora después. Él siempre ha existido, siempre estuvo con el Padre y siempre ha sido Dios. Eso dice el pasaje de Juan 1:1. Y ellos le preguntan a Jesús patudamente, ¿con qué autoridad has hecho estas cosas? ¿Por qué diste vuelta a las mesas en realidad? ¿Por qué está haciendo esto? Él tiene toda la autoridad porque es el creador de todas las cosas. Vamos a leer ahora Colosenses 1:15 en adelante. Esto en realidad es un cántico. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí algunos interpretan primogénito como el primer creado, la primera creación. Eso es mentira. Ahí habla la palabra preeminencia. O sea, es el preeminente de toda la creación. ¿Y por qué es superior a todo? Y lo explica. Tan clarito que dice ¿por qué?
porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por eso es que es el preeminente de la creación. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, eterno. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, que sea adorado, que sea considerado como superior a todo, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿quién estaba ahí? ¿Quién fue la persona que dio vuelta a las mesas? ¿Quién fue la persona que una vez más va a Jerusalén? Este Señor, creador de todas las cosas. Y estas personas se atreven a decir, ¿y tú con qué autoridad lo haces? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Ustedes piensan que ellos no sabían? Probablemente ellos sospechaban, pero en su corazón no querían entender, porque resistían la verdad con la dureza de sus corazones. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros, lamentablemente. A veces no es que no sepamos, a veces no es que no entendamos, es que simplemente no queremos hacer las cosas. Simplemente no estamos ni ahí con obedecer al Señor. ¿Sabes lo que hacemos? Sentimos algo, lo experimentamos y luego lo justificamos. Y decimos, pero tú sabes, Señor, que es difícil vivir la vida del Evangelio. Que tú me entiendes, Señor. Es que tú sabes, Señor. Es que tú sabes lo que me pasa, Señor. Y lo justificamos. Pero el Señor, con su autoridad, nos dice, obedece hoy. Ríndete hoy. Doblega tu corazón hoy. Bandera blanca, me rindo, Señor, hoy. Pero a veces no lo entendemos. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón no quiere ser guiado por nuestro Creador y Salvador. Entonces vemos que Jesús tiene la autoridad. ¿Saben por qué? Porque es Creador. Y si eres hijo de Dios, tiene autoridad sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque es tu Salvador. Además, Creador y Redentor. Creador y Redentor. O sea, doblemente tiene derecho sobre nuestra vida, sobre mi corazón, sobre tu familia. ¿Te digo algo? Tú no tienes derecho. Tú no tienes derecho a vivir conforme a tus propios designios y deseos. Wow. Tú no tienes derecho a vivir como tú quieres, como se te da la gana. Uno dice, oye, que suena fuerte eso, suena como que finalmente tengo que rendirme a alguien. Sí, pero ¿sabes qué? El Señor que está guiando, el Señor que nos da la ley, esa ley es buena, es agradable y es perfecta. La buena ley de Dios, la buena voluntad de Dios, te digo algo, es agradable y perfecta. Pero a veces decimos, no, voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Y sabe cómo se torna la vida? Desagradable e imperfecta. Usted lo ha vivido. No debo contarle algo distinto. Usted ha vivido cuando está lejos de Dios o está rechazando la voluntad del Señor. ¿Cómo vivimos? Es una vida desagradable y totalmente imperfecta. Pero cuando empezamos a obedecer al Señor, decimos, Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad realmente, empezamos a comprobar que es agradable y es perfecto y es deleitoso. Entonces, cuando tenga la idea de que Jesús o Dios o su palabra es una ley que nos va a atrapar, en realidad es todo lo contrario. Es una ley que nos va a dar libertad. Libertad a los cautivos. Es para darnos vida y vida abundante. Entonces, si estás luchando con el Señor, con su autoridad, estás haciendo flaco favor a tu vida. En realidad te está haciendo zancadillas. No voy a hacer la voluntad del Señor, quiero hacer lo que yo quiero, porque eso me hace sentir bien. Tú sabes que no es así. Sabemos que no es así. Entonces el Señor enfrenta a estas personas. Ellos le decían, oye, ¿con qué autoridad lo haces?
¿Quién te dio esa autoridad? Y te pregunto a ti, tú que ya sabes del Evangelio, te pregunto, ¿con qué autoridad lo hacía Jesús? ¿Quién le dio esa autoridad a Jesús? ¿Me pueden responder? ¿Mm? ¿Quién? El Padre le dio esa autoridad. ¿Con qué autoridad lo hacía? La autoridad de que Él había sido creador de todas las cosas y además estaba restaurando y redimiendo a su pueblo. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿cuál es el motivo perfecto para obedecer al Señor? A Cristo nuestro Señor. Hay dos motivos, dos grandes motivos. Primero, porque es el creador de todas las cosas. Porque sin Él no existimos. Él nos da subsistencia. Y en segundo lugar, porque Él nos salvó. Si eres hijo de Dios, Él te compró para vivir no para tus deseos, para vivir por Él y para Él, porque eres de Él. Y uno se pregunta, ¿y qué beneficio tengo de esto? Mucho. Vas a vivir la vida que el Señor diseñó que vivieras. Vas a respirar distinto. Vas a sentir distinto. Vas a disfrutar del diseño de Dios para tu vida. Y uno sabe cuando está incómodo. Uno sabe cuando esto no está funcionando. Y a veces queremos hacer cambios externos. Hacer cambios en nuestras circunstancias y situaciones, pero el cambio más profundo es en nuestro corazón. Cuando el Señor llega a ordenar nuestros corazones con su autoridad, con su palabra, cambia. Es todo distinto. Y uno puede descansar en su autoridad. ¿Te digo algo? A veces nosotros no disfrutamos de su autoridad porque no confiamos en su autoridad. No confiamos en sus designios y en su voluntad. A veces la rechazamos simplemente. El Señor quiere que hoy mismo cualquier área de nuestra vida que está rebelde delante del Señor pueda rendirse delante de Él. Es decir, Señor, me rindo. No quiero hacer mi voluntad. Ojalá que se pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Sabemos que el Señor enfrenta a tus discípulos, a estos enemigos del Señor. Y ellos le preguntan y Él responde con una contrapregunta. Y la contrapregunta es muy interesante, porque les pregunta lo siguiente. Les dice, le respondo lo siguiente: os haré yo también una pregunta. O sea, le respondió con una pregunta. Respondedme, eso sí, porque siempre se escabullían, nunca respondían. Y les diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, si en realidad quieren aprender, voy a saber. Y si quieren aprender, les voy a decir. Pues si no responden esto de verdad, es porque no quieren aprender simplemente. El bautismo de Juan, ¿era del cielo? ¿De autoridad divina? ¿O era de autoridad humana? ¿O era de los hombres? Pues esa es la pregunta, si Jesús era divino o humano. Si era autoridad divina o de autoridad humana. Y Juan, lo mismo. Entonces entre ellos discutían. Estaban confundidos, diciendo, si decimos que es del cielo, Él va a decir, ¿por qué entonces no creíste a su anuncio? Si es del cielo, entonces Juan tiene razón, y Juan anunció acerca de Jesús. Y si decimos que es de los hombres, y a mí me llama la atención porque dije punto suspensivo. Y Marco lo relata así, 3 puntos. Y uno podría completar, si decimos que es de los hombres, la gente nos va a cuestionar porque Juan era una persona amada. Y Marcos cierra la conclusión, dice, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. O sea, no se atrevieron a decir Juan era de los hombres, pero tampoco se atrevieron a decir Juan era de Dios. ¿Saben por qué? Por la dureza de sus corazones. No es que no entendían, es que su corazón estaba tan duro y resistían la verdad de Dios. Así que Jesús, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos, le dijeron. Entonces respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Termina el diálogo ahí.
Y a veces lo mismo pasa con nosotros. A veces nosotros hacemos preguntas al Señor. Y le hacemos malas preguntas al Señor. Señor, ¿por qué pasó esto? Si Dios te pregunta de vuelta, ¿sabes quién soy yo? Y dice, sí, pero igual responde, ¿por qué hace esto? Y se dice, pero ¿sabes que yo soy todopoderoso? Y a veces uno responde al Señor con preguntas y uno es alegón, quejumbroso, respondón. El Señor dice, ¿sabes qué? Déjate de preguntar al Señor. Si ya sabe la respuesta. Si sabe la respuesta y Él te dice, yo soy la autoridad, sometámonos al Señor. Pero no es un sometimiento para esclavitud. Es un sometimiento para libertad. ¿Te has sentido alguna vez esclavo del pecado? Yo sí. ¿Te has sentido que no puedes salir? Yo sí. ¿Has sentido que el Señor te dice la verdad y uno dice, sí, lo creo, lo quiero más o menos, pero en realidad no lo voy a hacer? ¿O digo que lo voy a hacer y finalmente no lo hago? ¿Te ha pasado eso? Es el momento que el Señor nos dice hoy nuevamente, bajo su autoridad hay que rendirse, porque es el Creador y nuestro Redentor. Bandera blanca delante del Señor. Señor, aquí estoy, me rindo ante ti. Por favor, perdóname, lávame, cámbiame, transfórmame y enséñame a disfrutar y a vivir verdaderamente la verdad del Evangelio. Así que los invito a orar, reconociendo la autoridad del Señor y también examinando cómo nosotros reaccionamos frente a su autoridad y qué estamos haciendo hoy con su autoridad. El Señor Todopoderoso está hoy en medio nuestro y nos demanda que nos humillemos delante de Él, que nos arrodillemos de corazón. Señor, aquí estoy, no te respondo más. Si te pregunto, va a ser de verdad porque quiero entender, pero no para excusarme de hacer tu voluntad, Señor. Los invito a orar. Señor, queremos darte gracias porque cuando tú nos muestras tu autoridad, te revelas a ti mismo, Señor. Revelas tu grandeza, tu majestad, tu santidad, tu justicia, tu verdad, Señor, tu amor. Y ante esa autoridad, ante tu preeminencia, queremos rendirnos, Señor. Y no dejar pasar esta oportunidad para rendirnos a ti, Señor. Y que toda área de nuestra vida que está quejumbrosa, quizás que está rebelde, que está luchando contigo, Señor, que te hace pregunta y contrapregunta, queremos rendirnos delante de ti para obedecerte, simplemente, Señor. Danos la gracia de tu Espíritu Santo para obedecerte y con alegría de corazón, en libertad del Evangelio. Danos la gracia, Señor, para disfrutar de tu verdad, para disfrutar de la comunión contigo, para disfrutar de tus promesas, disfrutar de vivir en integridad y en santidad de corazón. Danos la gracia para disfrutar, vivir contigo. Y te pedimos, Señor, que nos perdones y también te agradecemos porque sabemos que tú siempre estás ahí para recibirnos de vuelta, una vez más, para enderezar nuestros caminos, viviendo bajo tu autoridad, frente a tu buena, agradable y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.